Un 1% demasiado millonario que ya empezó. Sí, ya empezó. Un 1% demasiado millonario. Demasiado millonario, sí señor. Y sí, la banca central apropiándose de lo que es la emisión de dinero del gobierno. ¿Tú qué opinas? Yo opino que cada vez todo tiene más control. Está como más fiscalizado. Y eso es un problema porque se pierde la posibilidad de movimiento, pues en este caso financiero, pero a la final de lo que sea, porque como yo lo veo, el dinero pues es la dinámica que rige lo que está sucediendo. Tanto que si no tienes dinero, pues mueres, Eso es no cierto. comes. O sea, Eso es cierto. entonces, ¿Qué alternativa sí, podríamos tener? aleta como la disposición, que además es la disposición establecida históricamente, ¿no? Y con la que uno crece y ves en tu familia y pues no sé, por lo menos mi papá trabajó en la empresa de 7 a 7 o a lo que fuera, esas Claro. 9 horas, las que necesitara, pues de lunes a viernes, Cumpliendo horario. cumpliendo horario, haciéndole caso al jefe. Ujú. Y todo bien porque gracias a eso, pues fui a la universidad. Exactamente. O sea, llegar así, solo que en un punto mmm, puede llegar a ser, relacionándolo con lo que le estaba diciendo, de la fiscalización y la revisión, El control. el control, cada vez más limitado y menos posible, si el movimiento permitido. O sea, como... Re difícil. Sí, sí. Es muy difícil pensar que Porque uno pues puede... tienes que pagar más cosas, entonces como por ejemplo lo que contabas del sueldo, entonces te mandan el sueldo y te arrancan de acá y luego te sacan que la retención de acá y tan y tu jodido sueldo termina. Exacto. Sí, o sea, ¿cómo decirlo? Como... Primero, de lo que hablabas, primero hablando históricamente, Sí. el dinero es como una necesidad para la humanidad, ¿no? Bien o mal, necesitamos alguna forma de poder No, exacto. intercambiar el fruto de nuestro trabajo. Y gracias al capitalismo estamos en la época en donde más riqueza hay en la historia, pues conocida, porque antes con el feudalismo y bueno, con las otras disposiciones estaban pues los que tenían, pero los que estaban bajo el yugo no tenían posibilidad de nada porque simplemente era la limitación y ya. Exacto. Pero gracias a este sistema, incluso los que están abajo pueden mover algo y se demora un poco, pero pues permite movimiento y gracias a eso pues conocemos a la humanidad como hoy. O sea, nunca antes había como tanta prosperidad y abundancia. Y es Exacto. gracias al modelo capitalista. Yo siento que el modelo capitalista tal vez ha sido tergiversado con la historia. Tal vez nosotros yo defiendo un sistema que defienda los tres principios de los que podríamos definir el capitalismo, que es la propiedad, La propiedad, la vida la vida y la libertad. Pero por supuesto, de hecho son los principios de lo que se conoce como el libertarismo, como Exacto. una posición. Sobre esos tres principios fue fundado Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Sobre esos tres principios, los padres fundadores de Estados Unidos entendían muy bien este principio. ¿Sí? Libertad. De hecho es denso y se relaciona con lo que dices de la tergiversación porque se conoce como y se vende como si Estados Unidos fuera el malo y como si Estados Unidos y tal. Pero uno pille, por ejemplo, de Cuba, quieren migrar a Estados Unidos porque en Estados donde el capitalismo, porque en el capitalismo es donde pueden hacer. Exacto, o sea, nosotros como seres libres somos actores en un libre mercado. Claro. Y nosotros necesitamos también, pues, de que se respeten estos tres conceptos para que la sociedad funcione. Claro. Sí, para que en verdad tú puedas ver que las personas a través del fruto de su trabajo, del intercambio de su valor, puedan ascender en su poder adquisitivo y por lo tanto ascender como tal en la escalera social, que es al fin y al cabo lo que se supone que son las ventajas del libre mercado, que debe favorecer a los más competentes,
a las empresas más trabajadoras, A la mejor calidad. sí, al mejor empleado es el que debe ascender, Claro. ¿sí? Y todo esto es posible si estos tres principios se conocen y se valoran, Claro. ¿sí? Incluso yo que había escuchado una conferencia de un man y el man decía que es tan bueno por eso el capitalismo como teniendo en cuenta esos principios para la sociedad puede llegar a ser tan bueno porque regularía la sociedad misma ya que al tener esas implicaciones necesariamente hace que las personas pues tengan que tener un buen comportamiento, o sea, tienen que tener como unas ciertas características sociales mínimas de convivencia ética, porque es que si no, no le van a comprar y su producto, o sea, necesariamente es como una autorregulación. Exacto. Para que la sociedad misma, o sea, Yo, vaya subiendo. yo te pregunto, ¿cuál es la sangre del capitalismo que lo mantiene vivo? ¿Qué hace que su sistema circulatorio funcione? No, pues yo no sé, no sé. La sangre del capitalismo es el dinero. Ah, el dinero, claro. El dinero, Pues, sí. debí imaginarlo. Bueno, teniendo en cuenta que la sangre del capitalismo es el dinero, es lo que lo mantiene vivo, es lo que permite que y se irriguen todos sus órganos, por así decirlo, que la sociedad, a toda la sociedad le toque un poquito de sangre, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué sucede, digamos, si este dinero como tal fuera diluido, o esta sangre fuera diluida con agua, si le empezamos a inyectar así agua a un torrente sanguíneo? ¿Se va a empezar a enfermar el sistema o no? Se muere, güey. Se puede llegar a morir el sistema. Esto es lo que sucede a través de la inflación en el sistema capitalista hoy en día. ¿Sí me hago entender? Sí, La inflación enferma el sistema. La inflación no debería existir bajo los tres principios de libertad, propiedad y vida. Porque es que se despilotea en un momento. O sea, porque antes la luca sí se respaldaba, digamos, con el oro. O sea, lo que tú tuvieras era respaldado, lo que cada país tuviera era pues respaldado en sus minerales, como en lo que en verdad tienen. Pero ya no. Exacto. Y hubo un punto de quiebre. Es que es importante entender desde ahí la historia del dinero para poder entender por qué el sistema hoy en día parece estar roto. Porque sí, vemos acá, yo a veces o sea, me asomo por esta ventana y veo cómo vienen a romper los vidrios del Colpatria en las protestas. ¿Sí? La gente está descontenta. ¿Por qué? Contra los bancos, contra el gobierno. La gente está expresando descontento porque aparentemente algo en el sistema no está funcionando y entonces están buscando alternativas con las cuales también ellos puedan ver que tienen poder, que su poder adquisitivo aumente y tal vez poder ascender en la escalera socioeconómica. Sí, digamos, para una persona, en mi opinión, un estudiante saliendo de la universidad inmediatamente teniendo que pagar un ICETEX, como que ya queda vinculado a una deuda y es más fácil tú acceder a un crédito universitario que digamos a que un banco te preste un dinero para empezar un negocio, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver que un poco desde los bancos, en mi opinión, intentan jugar a acaparar el tiempo de las personas, el tiempo y la energía de las personas a través de deudas extendidas durante los años, como el valor de su trabajo, el fruto de su trabajo, siempre dándole a los bancos pagando una mensualidad, descontándole algo al banco, como tal vez, no sé, si tú quieres hacer una transacción entre bancos, siempre ellos van a tomar como su parte de ganancia, y lo cual también está bien porque son actores del libre mercado, pero tenemos que, en mi opinión, analizar el por qué los bancos como tal, y hay muchos bancos, empezando acá en Colombia o en Estados Unidos, los cuales parecen que su servicio es muy deficiente, o sea, a mí en pleno siglo XXI me parece increíble que un banco, tú no puedas hacer una transferencia un fin de semana, ¿sí? Que no puedas hacer una transferencia un fin de semana, o que no conozcan PayPal. Que no conozcan PayPal, y que a pesar de eso se mantengan vigentes. Por ejemplo, estuve yendo al banco en el que yo soy cliente hace 6 años, al BBVA. Uy, ya, directo, nombrado. Sí, pues, o sea, tengo que nombrar mi experiencia como cliente, esto es normal, o sea, soy cliente del banco hace 6 años y tengo que contar mi experiencia como cliente. La última vez que fui a consignar un dinero a mi cuenta bancaria,
entro al establecimiento, está muy lleno, una fila muy larga, solo hay dos personas atendiendo, dos personas evidentemente cansadas de lo que estaban Claro, de haciendo. lo que está sucediendo. Lo que yo puedo ver es que están ofreciendo una cantidad de productos financieros asociados con el gobierno. Eso está, pues, eso es lo que ofrecen, es lo que me dio la impresión, que con el gobierno te subsidia, con el banco puedes cotizar, pero entre todas esas productos publicitarios vi una cantidad, si no más de 5 o 6 letreros, donde con palabras muy fuertes los empleados expresaban su descontento con el banco, que el banco, o sea, desde que les estaba desangrando su salario, que no les daba buenas condiciones laborales, que no les permitía, o sea, ascender, como, sí, se notaba un descontento muy grande por la parte de los empleados y también de la parte de los clientes. Se notaba que todo el mundo, nadie quería estar ahí, porque una empresa en la cual ni sus empleados ni sus clientes sigue viva en el libre mercado, si ni sus empleados ni sus clientes están contentos. O sea, deberían haber quebrado y otro banco ocupado su lugar, uno tal vez con un mejor servicio, sí, no lo sé. Pero siento que hay algún esquema mediante el cual el gobierno y mediante sus decretos dan valor arbitrario o aumentan el suministro de dinero de forma Recursos. arbitraria, ¿sí? Okay. Digamos el dinero fiduciario, que es el dinero que utilizamos nosotros hoy en día, que eh, digamos las divisas, el peso, el dólar, todos estos, su valor es dado por decreto. Fiat significa por decreto en latín. Entonces es porque un grupo de personas se reunieron y decidieron que esto valía tanto. Es más o menos una definición a grandes rasgos, aunque tiene obviamente ciertas implicaciones macroeconómicas que tienen que ver en que suba o baje la divisa, pero al fin y al cabo es un consenso de personas. ¿Qué sucede? Que antes el dinero en Estados Unidos, sobre todo en la banca, tú depositabas una barra de oro y ellos te daban un dinero, lo que tú decías, un Exacto, billete, exacto. el cual tú podías cambiar por... Es un billete el cual tú podías llegar a cambiar por tu oro de regreso en cualquier momento. Entonces Estaba era respaldado. un billete tan bueno como el oro, por as good as gold, que le decían. ¿Sí? Entonces tú podías intercambiar ese billete con otra persona por bienes, servicios, y esa persona podía ir al banco y sacar. Y así funciona un libre mercado muy bien. Sí, sí, si el dinero tiene su valor, porque nosotros como personas, ¿qué queremos de nuestro dinero? Queremos que nuestro dinero sea un método efectivo para depositar valor y que este valor se quede en nuestro dinero el suficiente tiempo para poder redimirlo por otro bien, servicio, conocimiento, claro, que nosotros necesitemos. Que es lo que no pasa. Exactamente, porque no sucede esto. Porque en algún punto de la historia se rompió el vínculo. Exacto. Entre respaldo y... el respaldo, exacto. Y el papel, pues, digamos. El respaldo en oro y el papel. Ajá. Y en vez de nuestro modelo de confianza cambió en cuanto a la forma en la cual depositamos nuestro valor y hacemos nuestros intercambios. Hablemos de la historia hace 5.000 años cuando, digamos, en Europa se intercambiaban con monedas de oro. ¿Hace 5.000 años? Sí, alrededor, no sé. Me refiero, sí, la época de los reyes. Bueno, o sea, porque hace 5.000 años es resto, o sea, sería como en el 3.000 antes de Cristo. Bueno, si me cortas, tal vez los antiguos egipcios. No sé, yo no sé cómo es por allá. No, solo que siga y ya. O sea, bueno, en fin, lo que se quiere decir es que anteriormente en la antigüedad, bien antigua, hablemos de la época cambiaban de los reyes y los castillos. Exacto. Digamos en la Edad Media. Les debemos el dato. Hace tal vez 2.500 años. Para hacerlo seguir adelante. Puede ser, pero yo me quiero referir tal vez a una época de la historia donde las monedas de oro eran completamente de oro. Sí, entiendo, exacto, como que el intercambio del material estaba respaldado, pues esencialmente por el material. Si te cambio cobre, pues te doy cobre, si te cambio plata, pues son tantas de oro, o sea, era el material mismo, ¿sí? Es lo que dices. Exactamente, exactamente. Entonces, te dar un ejemplo que desde esa época
existe también lo que se llama la devaluación de la moneda, que es algo que sucede hoy en día y era algo que era una ley que se aplicaba también en la antigüedad. Entonces, digamos, el rey para poder tal vez suministrar y ampliar el suministro de monedas, lo que hacían era que tal vez emitían nuevas monedas a las cuales les mezclaban al oro, lo devaluaban con un poco de cobre o con otro metal, Claro, con claro. algún otro tipo de metal, ¿sí? Que no fuera tan valioso. Sí, entiendo. Entonces, el concepto de inflación existe desde la antigüedad, o sea, existe Exacto, será como el concepto en el que se quería rescatar de la de la idea devaluación. que aumentas. Pero como tal, el oro como método de intercambio era más efectivo porque las personas podían confiar en él como un depósito de valor, o sea, el oro va a perdurar su valor durante el tiempo, o sea, y su inflación va a ser mínima porque conseguir oro en verdad es muy difícil, porque el oro se volvió el método de depósito de valor más efectivo porque era el metal precioso más escaso. Entonces, Aún sigue siendo de los más. sí, exacto. Entonces, pero siempre va a haber gente minando oro, entonces como su valor también puede tender a caer con el tiempo. El oro también tiene una durabilidad muy grande, o sea, el oro puede durar miles de años y no se degrada. Entonces eso quiere decir que hoy en día puede existir todavía todo el oro que se ha minado en su gran totalidad, porque destruir oro es complejo. ¿Cómo se destruiría, no? Qué gonorrea. Tal vez sí, Claro. es complejo. Sí. Tal vez se pudo haber perdido en el fondo del océano ya. No lo sé, no lo sé. Sí, ya, exacto, es muy difícil. Exactamente. ¿Cómo desaparecer? Pero oro siempre se puede seguir minando. Quien quita que en un futuro Elon Musk logre salir del planeta y minar un asteroide de oro, ¿sí? Exacto. Quien quita que en un laboratorio encuentren una forma más fácil de producir oro que lo vuelva rápido y barato y entonces el oro de la nada pierda su valor. Sí, rápido y barato, exacto. Ajá. Nadie quiere oro porque. Entonces, pero el oro sigue siendo un bien muy escaso, a diferencia del dinero. El mejor conductor de sonido. Sí, el dinero fiduciario, como tal, que es el que después de que Richard Nixon en 1971, hay un poquito así un dato completamente acertado, un dato histórico acertado, en 1971 decidió, mediante un decreto temporal, entre comillas, que ya no se iba a devolver dólares por oro y que el dinero, el dólar, su valor iba a ser dado por decreto. En ese momento. O sea, ese es el punto de inflexión. Qué gonorrea, ahí es donde se corta todo. Parce, ese Nixon redenso, yo al man ya le he pillado jugadas densas, gatas densas, weón. Y eso supone que era una medida temporal, como el 4 por mil. Qué gonorrea, como el 4 por mil. Si no, yo ya le he pillado varias. Bueno, no hay medida más permanente claro, que una medida temporal del ahí gobierno. Ahí es donde se empieza a despilotear todo. Todo se empieza a degradar el sistema capitalista porque el dinero también se supone que es una tecnología, sí, por ejemplo, de la cual hacemos intercambios, pero también se supone que es nuestro. Y cuando el gobierno y la banca central se inflan o sea, aumentan el suministro del dinero arbitrariamente para rescatarse a ellos mismos, ¿sí? Lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos, que se quebró la banca y el gobierno tuvo que pasar un decreto para imprimir no sé cuánto dinero para salvar a la banca. Estúpido esa jugada, ¿no? Pero eso fue lo que sucedió en el 2008, entonces eso empieza a existir la inflación. En todo el mundo, porque si estamos hablando de la banca. Claro, porque si es Estados Unidos, todo el dinero del mundo está contra el dólar, entonces por eso se devalúa el peso, se devalúan todos los otros, tal vez el euro mantenga su fortaleza, eso sí, pero mediante las medidas indiscriminadas de Estados Unidos de aumentar el suministro de dinero fiat, está generando una inflación, y eso significa que el poder adquisitivo de las personas es cada vez menor, devaluando tu propiedad, o sea, y tus posibilidades, que era con lo que estábamos empezando al momento. O sea, devaluando tu propiedad es inviolable y arbitrariamente te están devaluando tu propiedad sin tu consentimiento. Sí, es como si lograran falsificar el dinero de una forma legal.
No, o sea, Pues sí, me refiero, directamente. no digo que la intención de los bancos y el gobierno sea precisamente ese. O pues quién sabe. Quién sabe, o sea, no quiero entrar a hablar de intenciones, pero económicamente eso es lo que sucede. Sí, Se exacto. evalúa el poder adquisitivo de los ciudadanos. Claro. ¿Qué es lo que está pasando ya? Exactamente. Digamos, Cada vez un peso ejemplo más extremo. devaluado. Un ejemplo extremo es Venezuela, ¿sí? Totalmente. El régimen imprime dinero a su conveniencia y vienen acá los pobres jóvenes venezolanos, después de ver su moneda devaluada, a venir a regalarlos así en los buses. ¿No te ha tocado ver Sí. a los jóvenes Pues venezolanos yo quería regalando? pillar como un video ahí en YouTube, pues, y una empanada, como un fajo así de billetes para pagar una empanada si lo fueras a pagar. Porque también lo que empezó a suceder es que empezaron a utilizar dólares clandestinamente. Exactamente, ¿no? Porque ya se evaluó tanto que a lo bien tú comprar una empanada con gaseosa implicaría traer un maletín de, Allá el sistema ya de falló. billetes, o sea. E ilegalmente, entonces ya sucede que ahora entonces vas a la tienda y te cobran, ¿no? $2. $2, Porque sí. ya, Y si no tienes dólares, pues, pues baila, weón. Y no es la moneda legal. no es la moneda legal en curso. Pero pues fue lo que empezó a adoptar necesaria orgánicamente pues la población porque todo se despiloteó muy mal. Exactamente. Entonces, volviendo a lo de 1971, que es donde todo como que se Inflexión, exacto. y donde también ya dejamos de confiar en algo y empezamos a confiar en alguien para tener el valor de lo que es la sangre del organismo, ¿no? Exacto. Y si las personas, y si esas personas, este grupo de personas empiezan a diluir la sangre del sistema, pues el sistema va a morir y ya no va a funcionar y las personas no van a estar contentas. No va a haber vida ni Exactamente. propiedad. Y no es por nada, a mí me gusta que la sociedad funcione, o sea, independiente del modelo económico debe funcionar y yo soy partidario de que funcione, pero no me parece que, o sea, el 60-70% de las personas la estén pasando mal. Eso, el sistema no va a funcionar, la gente va a dejar de hacer como, vámonos a un ejemplo, a una isla y somos 10 personas. Si tenemos un sistema en el cual el sistema vital son los cocos, y entonces sí, Digamos, exacto. digamos, ¿sí? Y entonces hay 3 personas que son muy buenos y son muy pilos y son muy inteligentes y tal vez tienen conocimiento previo de plantación de cocos y recolección de cocos. Entonces ingeniaron un esquema en el cual estas 3 personas lograron como tal recolectar el 90% de los cocos, ¿sí? Y solo dejarle como pago el 10%, el 9% a todos los otros de la población. Y si ellos querían intercambiar cocos entre ellos, tenían que darle un pedacito de coco de vuelta a ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer la sociedad si ellos son 7, ellos son 3? Con el proceso tal vez de los años, se van a dar cuenta que quieren tal vez todos los cocos que tienen los de allá, porque es una forma más justa, tal vez uno Pues diga como, hey, ¿por qué no vamos? Somos 7, ellos son 3, pues unámonos y lo rompemos la madre y nos quedamos con todos los cocos, ¿o qué? Eso puede llegar a suceder en la isla, y más que tal sean 2 o que tal sea uno el que está acaparando no los es por nada, cocos. pero esa analogía me parece muy acertada, como por ejemplo para lo que está pasando directamente con las izquierdas a nivel mundo, como miremos lo que sucede en Cuba, Perry, que allá el gobierno tiene el control de los cocos hace 64 años. Muy mal. ¡Qué gonorrea! O sea, la gente allá en la miseria muriéndose una gonorrea. Y los manes dueños de los cocos re duro. Y mira lo que va a O sea, una analogía muy acertada. Exacto. Y yo digo, independiente o sea, independiente como tal de ¿cómo se dice? De la política derecha, izquierda, centro, el sistema está enfermo desde la banca central y el gobierno. Claro, porque, claro. O sea, uno u otro debería funcionar. No, digo como poniendo el ejemplo de que caló perfecto de los cocos. Exacto, exacto. Ahora imagínate, yo te pongo este ejemplo aún más fuerte, que fuera en la misma isla, pero entonces los que acapararon los cocos lograron acaparar tantos cocos que pudieron contratar un ejército privado. Es que es lo que pasa, exacto, es lo que está pasando. Y tienen al ejército contento. Ajá, y ellos con sus máquinas de disparar Exacto. dinero.
Pero es lo que está pasando. Y todos los Así está otros pasando. 70-80% de la sociedad viendo cómo los otros disparan así dinero desde sus máquinas, Qué disparan gonorrea. cocos. Claro, la sociedad no va a estar contenta y de cierta forma se va a empezar a fragmentar y no va a funcionar. O sea, miremos el No mundo funciona, moderno. Cuba está Miremos despilotado, pero el mundo moderno, la gente prefiere escapar tal vez un poco a abrir los ojos frente a lo que está sucediendo. Ahorita viene digámoslo, el metaverso de Zuckerberg, como cada vez un poco más alienados de la realidad, sí, viviendo exacto, imagínate tú así en una casa sin nada, de nada, de nada, pero con las gafas, conectadas Entonces, creyendo que estás en, no sé, en Saturno, pero puta, donde sea. Uy, no, pesado. y mientras tanto el sistema se sigue fragmentando porque están diluyendo su sangre con agua. Y están acaparando. Y están acaparando, exactamente. Y más que acaparar es diluir Exacto. te voy a poner así otro ejemplo histórico. Los europeos, tú sabes, colonizaron gran parte del mundo, los ingleses llegaron a África, los belgas, y llegaron a un lugar en el continente africano donde se dieron cuenta que la economía de esta sociedad, de este país africano, en esas épocas 1700, 1600, se dieron cuenta que la economía de ese país era intercambiar una especie de vidrio, como una especie de moneda de vidrio. A ellos les funcionaba intercambiar ese pedazo de vidrio porque en ese país de África era hacer vidrio era difícil, o sea, era prácticamente imposible falsificar Eso sí. esa moneda para esa sociedad. Entonces era un bien relativamente escaso, era portable, podían cargar así sus vidrios en los bolsillos, en sus bolsas, intercambiarlos, era también escalable, un vidrio más grande, Un como vidrio si fueran chiquito, monedas, exacto. sí. Era un bien el cual sí, no necesitaban tampoco así como de un banco porque todos podían cargar con sus vidrios, entonces era una economía muy funcional. Pero entonces llegaron los europeos, se dieron cuenta que la vida vital, o sea, perdón, la fuerza vital de esta economía, de este país africano, eran pedazos de vidrio. Entonces ellos vieron, exploraron, se volvieron a Europa, dijeron, nosotros acá podemos producir vidrio muy fácil, y intentaron empezar a falsificar los vidrios y llegaban con barcos llenos de vidrios y empezaban a comprar las cosas. ¿Sí? Entonces cada vez habían más vidrios, entonces cada vez como tal las cosas en ese país africano valían más y Claro. todos los europeos terminaron adquiriendo toda la riqueza de esta comunidad africana a través de la inflación de la moneda por la falsificación. Obviamente esto fue un proceso de unos 300 años, hoy los africanos muchos se dieron cuenta, intentaron formas más sofisticadas de intentar mirarlo, la reconocibilidad del vidrio, por así decirlo, que fuera auténtico. Entonces, esto es europeo, yo no acepto europeo, pero los europeos cada vez encontraban formas más sofisticadas de falsificar el dinero de los africanos. Entonces, mediante un proceso de falsificación, se infló la moneda tanto que se devaluó la propiedad inviolable, por así decirlo, de toda esta sociedad africana, y los europeos quedaron con toda la riqueza por así decirlo, a grandes rasgos de este lugar en África. Peligroso. Exactamente. Entonces, eso es como para explicar un poco el por qué la inflación como tal no debería suceder y ahí es insostenible. y los economistas ahorita analizan que puede venir algo que se llama la hiperinflación. ¿No? Si tú analizas, ahorita tenemos una inflación aproximadamente del 2%, 4% anual. Bueno, creo que 2%, no me voy a exagerar, es en Estados Unidos. La inflación es 2%, pero imagínate que llegue la hiperinflación al 7%, 15%, te toca a ti tener algún tipo de forma de sopesar eso para no quedar perecer, weón, exacto, sí. No perecer directo, morir directamente. Para no morir directamente. Que ahí se conecta pues esa alternativa con todo este cuento de las cripto, que igual pues también es una idea capitalista.
Pues sí, Sí, las libre criptomonedas mercado, responden a lo que sería una tecnología que requiere el libre mercado. No hablemos de las criptomonedas, no voy a meter hasta allá al fondo, hablemos de Bitcoin. ok, Sí, ok, ¿qué es lo que más conoces, digamos? no es lo que, por así decirlo, más conozco, sino que Bitcoin es la ideología como tal más adoptada. Ok, Bitcoin es la tecnología más adoptada en sí, el ámbito de lo que serían las monedas encriptadas. sí, Bitcoin como tal cumple a cabalidad esas características del dinero que no cumple el oro ni cumple la moneda fiduciaria. ¿cuáles son? Las características del dinero, bueno, Que cumple Bitcoin y que no cumple el otro parche. ok, hablábamos de la escasez. La escasez es una de las características que el dinero Tiene que cumplir tiene que para cumplir para que su valor que esté en perdure equilibrio, a ¿sabes? través de, bueno, Claro. hablemos del objetivo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Exacto, hablemos primero de lo que es el objetivo del dinero. Es expresar de la mejor forma posible valor a través del espacio y el tiempo, ¿sí? Sí, Queremos que nuestro exacto. dinero sea fácilmente transferible. Esa es una de las características, la portabilidad, ¿sí? Que se pueda llevar de un lado para otro de una forma sencilla, sin involucrar tal vez tu seguridad por llevar una cantidad de monedas de oro o un 300 millones de 300, pesos o en tu un maleta. bolsa una bolsa de efectivo saliendo del banco, es una papa caliente. Te toca invertir en seguridad, Claro, el claro. costo de la el costo de la transacción te toca pagar para que te acompañen Obvio, sí, exacto. o contratar un camión con dos tipos con escopeta de esos de Brinks Sí, para que sí. Cuiden cuiden tus billetes. tus billetes. O tu oro, o tus esmeraldas, o lo que sea. Exactamente. Entonces, si nosotros vemos como sociedad, como libre mercado, como libres individuos que respetamos el bien, la libertad y la vida de los otros, necesitamos un método de intercambio para poder intercambiar, sí, nuestro valor. Entonces, Bitcoin como tal es un método que cumple esas 5 características del dinero a cabalidad. La más importante, que es completamente escaso. Solo pueden existir 21 millones de Bitcoin ¿Por qué? por su código matemático. Ok. O sea, bajo O sea, matemática pura, bajo su código, el código es tan perfecto que no permite que haya más de 21 millones de Bitcoin. Bitcoin viene a solucionar lo que se llama el problema del doble gasto. ¿Qué es el doble gasto? Ahí hablamos otro poquito de historia, nos retrocedemos a cuando los bancos lograron hacer que tuviéramos transferencias a través de nuestros celulares, volver el dinero fiduciario digital. ¿Qué sucedió? Que también los bancos hicieron muchos experimentos de cómo lograr un sistema que fuera efectivo, no hackeable, porque sí, si un pedazo de información representa una fracción de sí, dólar, ¿qué me claro. impide yo de copiar infinitamente, Hasta que tenga muchas. sí, o agregar infinitos ceros a las cuentas? Ya. ¿Sí? ¿Qué me impide? Entonces, los bancos, como tal, ese problema se llama el doble gasto, cuando se logra hackear un pedazo de información y agregarse a la moneda fiduciaria, digamos, en Estados Unidos, en un banco que se llama Wells Fargo. Existió ese problema. Los empleados inescrupulosos de un banco empezaron a hacer cuentas falsas, con tarjetas falsas, para empezar a inflar como tal el dinero que supuestamente entraba al banco y ellos poder ganar en comisiones de dinero inventado por ellos. Entonces, hay algo muy importante, son los conceptos, el propósito del dinero y el modelo de confianza. Nosotros depositamos nuestra confianza, en el oro, depositamos nuestra confianza en que el oro iba a ser valioso, ¿sí? De que yo tenía acá mi oro, me iba 5 años, volvía y luego ese oro lo podía intercambiar por igual, bastante, por el mismo valor, básicamente casi el mismo valor. Eh, Bitcoin es el primer, O sea, dices que es escaso porque. porque en el modelo de confianza, ¿sí? El oro como tal, estamos depositando la confianza en el oro, en algo. Ahora en el dinero fiduciario que no está respaldado por nada, Nada. ¿sí? O por un decreto gubernamental. Nada. Exacto. Es depositar, a lo que voy con el concepto, es depositar la confianza en un grupo de personas, en alguien. Exacto.
Bitcoin no te está en una diciendo tercera que parte. confíes en nadie. Bitcoin te está pidiendo que confíes en sus matemáticas o que las entiendas hasta cabalidad para que no tengas que confiar en ellas, sino entenderlas al punto que Bitcoin no puede existir más 21 millones de Bitcoin en el mundo, siendo el O primer... sea, así Bitcoin cueste $1, no pueden haber más de 21 millones de Bitcoins en el mundo. Exactamente. No pueden haber más de 21 millones. Así cueste $1. Así cueste $1, así cueste 60.000 62, dólares, exacto. así cueste 10 millones de dólares o menos de un centavo de dólar. No pueden No, más. ok, pues la verdad todavía no entiendo bien como por qué, o sea, por qué no. Ok, bueno, para empezar a entender Como qué ese es concepto Bitcoin. de escasez y esa. Sí, exacto. Bitcoin como tal, cuando nació, fue una tecnología desarrollada por una persona o un grupo de personas, no se sabe quién es, porque es como una tecnología anónima que aparentemente pertenece a todas las personas. Vamos a hablar que es descentralizado, o sea, los bancos requerían de una autoridad central. O sea, si yo quisiera ir acá a Colpatria y decirles, hey, déjenme ver todo el registro de sus transacciones de su computadora principal, ¿tú qué crees que me van a decir? Te está drogado. Obviamente no, eso es confidencial, eso está resguardado por el banco, nadie puede meterle mano ahí. Bitcoin, por el otro lado, al ser descentralizado y operar en una nodo de computadores, que son millones de computadores que están por todo el mundo, ¿sí? Tú puedes entrar a ver todas las transacciones que hay en Bitcoin y qué hay, cuánto dinero hay en cada billetera y a qué horas, todas las transacciones desde la primera compra que hubo con Bitcoin. Tú puedes acceder a comprobar todas las transacciones y todos los computadores conectados a la red, una vez hay una transacción de Bitcoin, todos prácticamente anotan que hubo esa transacción. A ver, te lo voy a poner a un ejemplo, lo voy a hacer una analogía a ver si me sale bien. Va con todo. Con toda. Digamos que somos otra vez la isla. Sí. Volvamos, la isla fue chimba, lo de los Bueno, cocos y tal. Volvamos a la isla. Vamos a ver si esta analogía me sale bien. Vamos a la isla. Y digamos que esta persona que logró acaparar todos los cocos montó como tal un banco, por así decirlo, un banco de cocos. ¿Sí? Entonces él tiene en su registro cuántos cocos tiene cada persona Sí. y el banco para que, o sea, tener un control sobre la economía y que fulanito tal vez no está lavando activos y trayendo cocos falsos o Claro. sí, ellos mantener Cocos falsos, exacto. mantener un control sobre cuánto dinero hay en el sistema, mantener un control de cuántos cocos hay en la isla, Correcto. de que los cocos estén utilizando, qué pasó, Entonces lo que sucede es que si acá Pepe y Claudia quieren pues hacer un intercambio, tienen que tener un intermediario, que es el Claro. banco, ¿sí? Entonces, necesariamente para poder mantener un control y eso es lo que sucede, como entonces sí, es lo que sucede. de esa forma el banco sabe que Pepito Pérez, ¿sí? Y Claudia López, Claro. bueno, me salió ahí cualquier cosa. X, sí. Sí, una persona que no me agrada mucho, pero bueno. En fin. En fin. Y van a hacer un intercambio. Y van a hacer un Pepe y intercambio, Claudia. sí, Pepe y Claudia, pero entonces Pepe tienen que esperar a que el banco abra. Es una gonorrea porque Sí. no es por nada, pero el ejemplo o la analogía fue muy buena, te salió muy bien. Bueno, Vuelve pero cara sigamos con exageradamente bien con Sí, lo que pasa allá. Exacto, pero sigamos con eso. Entonces ellos requieren, o sea, como sociedad requeríamos de que el banco llevara las cuentas. Sí, ese es el servicio que nos ofrece el banco, llevar las cuentas. Entonces Tener los registros. Exacto, llevar las cuentas para que el sistema como tal funcione. Entonces, imagínate que llegara una nueva forma en la cual, o ni siquiera, que la sociedad dijera como, venga, este banco no me está funcionando, siento que me quita bastante de mi coco solo por pagarle acá, o ¿Para no qué abre los le domingos. podría pasar derecho? Sí, le podría pasar derecho, pero necesitamos que una forma de todos como sociedad de verificar de que de llevar cuentas. ¿Sabes? Sí, todos como sociedad llevamos las cuentas, pues vamos a ver qué está pasando con el dinero en el depósito de valor. Entonces hace cuenta que cada persona entonces ahora decidieron rebelarse contra el banco de forma pacífica, completamente pacífica,
y decidieron, Si no fueron a quemar el sí, banco, no, a mitad nada, de nada, global, no. ni siquiera gritarles nada enfrente. Nadie gritó nada. Simplemente decidieron como, ¿qué tal si todos más bien cada uno Uy. llevamos la cuenta Exacto. de cada transacción y así podemos saber dónde está todo el dinero pues, en el cual depositamos nuestro valor, toda esta tecnología del dinero, entonces, todos los cocos. Entonces, ahora cada vez que Pepe y Juanita hacen un intercambio, va a quedar marcado en la cuenta transaccional de todos sin la necesidad del El banco. banco. ¿Y cómo sucede esto hoy en día sin tener que todos están así pendientes de las transacciones de todos? Compra Eso Bitcoin. es lo que hace Bitcoin. Entonces es un sistema de muchos computadores, como si todos pudiéramos verificar en tiempo real qué está sucediendo con el depósito de valor, que en este caso es Bitcoin, que es información pura. Entonces, nosotros lo que sucede cuando hay una transacción en Bitcoin es como todos los computadores, todas las redes que están asociadas a Bitcoin, que son descentralizadas, o sea, tú pudieras estar como tal minando Bitcoin, que significa estar como tal verificando las transacciones dentro de lo que es la blockchain. Entonces, todos los computadores actualizan la información, Bitcoin es enviado y quedó ya en el registro transaccional de cientos de miles de computadores que son descentralizados y prácticamente imposibles de hackear. Si intentaran hackear uno de los computadores, pues cuando se conecta todos los otros van a negar la transacción porque no es la misma cuenta que llevan todos. Sí, si quisieran en verdad tumbar la red de Bitcoin, tendrían que tumbar no la red de un banco, de un país, no, la red de nodos que hay en todo el mundo, de cientos de miles o millones de nodos que pueden haber en todo el mundo, eh, registrando transacciones de Bitcoin. Eso me genera una pregunta, porque, listo, entonces se crea esa alternativa, pero a la final, si lo que está permitiendo el movimiento económico es esta otra, o sea, estos billetes, digamos, de acá. ¿Cuál? El fiduciario. Exacto. Porque el fiduciario... ¿Cómo o sea, la pregunta que se me hace es, ¿cómo hacer valerla para que pueda tener sentido, ya que, pues, si lo que funciona es esto en la sociedad? Sí, porque, digamos, los de acá podrían decir... Porque Bitcoin tiene valor. Sí, claro, ¿cómo hace? Si se lo inventan allá, ¿por qué los de acá no pueden decir como esto no vale, lo que funciona es esto? ¿En qué momento toma sentido funcional? Es la pregunta que me surge. ¿Sí? Si no, ¿Sí me hago entender como la pregunta? ¿En qué momento Bitcoin, la sociedad empieza a ¿Cómo darle toma su valor? ¿Cómo darle toma su valor a valor para Bitcoin? que pueda funcionar? ¿Sí? Y que los que deciden tomar la decisión de Eso es, unirse ok. a Bitcoin puedan un día decir como, bueno, me voy a comprar esta camiseta, voy a ir a hacer mercado, sí, como que tenga valor, pues, dentro El de... valor de Bitcoin, Bitcoin es altamente especulativo. Eso quiere decir que entre comunidad, entre todos los que están haciendo, quieren comprar o vender Bitcoin, están al tiempo haciendo como una especie de subasta, vale tanto, vale tanto, vale tanto, vale tanto, y se llega a un consenso. Y este consenso, como tal, se debe a la ley de la oferta y la demanda. Solo hay 21 millones de Bitcoin. Mientras más grande sea la red de personas que intercambia con Bitcoin, más escaso es. más escaso es y más gente va a querer tener Bitcoin. Bitcoin es como una tecnología. Por ejemplo, vamos a hacer una analogía con las tecnologías. Sí, sino que, o sea, para la pregunta, como, Sí. ¿en qué momento toma el valor dentro de lo otro? O sea, ¿cómo toma ese valor? Para que pueda yo, lo que digo, comprar el mercado. Hay, digamos, Bitcoin, mientras, es? exacto, déjame te explico la parte de la tecnología. Mientras más gente adapte Bitcoin como su modelo de intercambio, más transacciones vas a poder tú hacer en Bitcoin y transferir tu valor sin necesidad de pasar nunca la moneda fiduciaria. Por ejemplo, si a mí me pagan mi salario en Bitcoin y allí en la panadería rusa me acepta Bitcoin, pues no necesito el intermediario que es el banco. ¿Sí me va a entender? Ok, sí, entiendo. Ok. Entonces, Pero, y digamos, antes, o sea, ahorita, digamos, yo compré unos bitcoins. ¿Qué le hace que tenga el valor para que yo ahorita pueda irlos a cambiar a la casa de cambio y me den mi plata? es como decir... ¿Qué lo respalda? ¿O qué hace que a lo viene la tienda me diga, sí, toma,
Uy, perdón. Este es tu billete, son tus billetes, que es lo que a la final, en este momento, es lo que funciona para esta sociedad, porque con esos billetes es que pagas el mercado, pagas las facturas, el arriendo. Bitcoin como tal funciona parecido, es que es toca analizarlo también desde dos perspectivas. Una, desde las divisas, que también puede ser utilizado como una divisa o como un commodity o lo que fuera una acción, parecido a lo que es una acción. Entonces, ahí obtiene su valor. Cuando hay una acción de una empresa, tiene un valor en el mercado el cual puede ser intercambiado por dinero. Ahora, Bitcoin como tal también responde a una dinámica del mercado mediante la cual existen lo que se llama adaptación y miedo. Entonces, mientras la moneda sea más adaptada y su tecnología vaya como tal Claro, implementándose en más eso lo lugares, entiendo. va adquiriendo su También valor. más valor y sentido. Exacto, y las mismas personas que están dentro de la red intercambiando Bitcoin le dan su valor. Tú al momento que compras Bitcoin, tú dices, voy a comprar a este valor, ¿sí? Mientras es una subasta, si tú te das cuenta, tú has entrado a comprar Bitcoin desde el trading, o tú cómo has comprado tú el Bitcoin. En Binance. Pero te llegan así ya los Bitcoin o tú entras digamos, es que si tú lo pudieras ver desde la vista del trading, tú pudieras ver Ok. en ese momento. ¿En qué punto estamos de la gráfica? En ese momento, digamos, hay 100.000, 200.000 personas intercambiando Bitcoin justo en ese momento. Entonces las personas dirán como tal, va a pagar tanto por tantos Bitcoin. Entonces espera a que esté en ese valor y te lo dan. Entonces, mientras más gente haya apuntando, le esté dando un valor a la hora de la compra, ahí es la misma red le da el valor. Okay. Sí, sí, o todavía no. Pues entiendo más sobre todo en la medida en que se va propagando y pues en función de que va teniendo más utilidad, pues claramente Va teniendo más adopción. y más entiendo su valor, porque Es lo que escaso. dices, Exactamente, por lo que es escaso. o sea, ya si ya la señora de la tienda empieza a recibir en bitcoins porque se empieza a utilizar más en todo el rato, pues Y cada vez más personas van teniendo Bitcoin de solo un suministro limitado de 21 millones que nadie puede inflar. ¿Por qué nadie puede inflar Bitcoin? Porque no se puede hacer el doble gasto. Porque en todo el registro transaccional, si existiera un Bitcoin de más, toda la otra red se da cuenta. Sí, se petaquea todo. O sea, ese computador sale del nodo. claro. Sí, ese computador como en el capítulo de está Ricky Morty que vulnerado. cambian Sí, 1 a 0 y todo se exacto. acaba. Ese computador no, o sea, ese computador queda como tal vulnerado para la red, está comprometida su seguridad y se desconecta del nodo. Y o sea, es un consenso entre todas las neuronas de Bitcoin que están minando Bitcoin. Digamos, yo podría acá en ese computador acceder a un servicio de minería y prestar como tal. Es otra parte para entender Bitcoin es que lo que es la cadena de bloques, vamos a entrar un poquito en el concepto. Perfecto, como porque tal. es necesario y también para Es muchos de los que complejo. escuchan, porque muchos no saben y la gracia es eso. Es un poquito complejo, Pues vamos entonces para el fondo. vamos Atención. para el fondo. Atención. Vamos para arriba, pues. Todos queremos tener, Bitcoin funciona que todos los computadores tienen un registro transaccional de todos los otros computadores, por así decirlo. Sí. Entonces, la forma más efectiva de poder enviar todos esos paquetes de datos donde están las transacciones es empaquetarlos en una cajita de datos. Esa cajita, entonces, todas esas transacciones se ponen en un orden. Y ese orden, toda la red de Bitcoin tiene que adherirse a ese orden. Pero, ¿cómo se determina ese orden? Entonces se determina bajo un proceso de una especie de rifa, una rifa muy sofisticada, muy aleatoria, mediante el cual esta cajita que se empaquetó, uno de los servidores va a ponerle un orden para que toda la red como tal copie ese mismo orden transaccional, ¿sí? Entonces,
todos los computadores que están como tal en la red, esta cajita va a botar un problema matemático, ¿sí? Y todos los computadores van a empezar a hacer como tal, usar su CPU, su potencia de su procesador para descifrar esa encriptación, ese problema matemático que hay dentro de la cajita que contiene el orden de las transacciones. Entonces, una vez uno de los computadores dio con la encriptación, abre la cajita y da el orden transaccional de esa blockchain, que es esa cajita donde está el orden de las transacciones, entonces, donde están todas las transacciones. Entonces, este computador que logró abrir la cajita mediante el procesamiento de su CPU va a obtener un beneficio en bitcoins, una fracción de bitcoin, ya que fue el que lo logró. Y ahí es donde está el costo de la transacción, pero el costo de la transacción es mínimo, porque es un proceso que está sucediendo todo el tiempo. Entonces, las personas pueden conectar 10 computadores, hacen rigs, y mediante eso están participando en todas las rifas todo el tiempo de los que están minando bitcoin. Y están manteniendo la red viva, es una neurona más dentro de toda la red. Entiendo. O sea, y lo que le da, porque vuelve, como que me surge la pregunta, digamos, ¿qué haría que yo creara una criptomoneda y, o sea, Nada te lo impide. Tú sí, puedes crear tu propia criptomoneda. yo Puedes voy a hacerlo crear- en este instante, en un Ya, exacto. sí, sí, sí. Pero y digamos, ¿cómo hace para que llegue a costar $62.000 como está costando Bitcoin? Tal vez tendrías que demostrar mediante las leyes del libre mercado que tu tecnología es superior y va a ser de mayor adopción que Bitcoin. Y que es Uf. tal vez escasa, ¿sí? Y yo no digo que Bitcoin, o sea, Bitcoin está diseñada para perdurar, para que su valor aumente a través del tiempo debido a su escasez. Pero también hay otro tipo de criptomonedas que intentan solucionar problemas similares a Bitcoin, que tal vez son más rápidas, que cumplan con la escasez, pero ninguna tiene la adopción que tiene Bitcoin. Bitcoin es hoy en día moneda de curso legal en un país entero, por ejemplo. Ninguna otra criptomoneda es de curso legal en ningún otro lado, solo Bitcoin. Bitcoin fue la primera y como tal solo hay 21 millones y el consenso general es que tiene un valor muy alto debido a su escasez. Las personas debido a este problema que hablábamos de la inflación, hiperinflación, están buscando formas de hacer que su valor perdure a través del tiempo. Claro. Uno de ellos puede ser acciones, finca raíz, y también tenemos Bitcoin. metales preciosos, Bitcoin o el mercado de las criptomonedas. Sí, una criptomoneda, o sea, estamos hablando solo de Bitcoin porque criptomonedas puede haber de todo tipo, para todas funciones. Existen criptomonedas que son de intercambios de otras criptomonedas, existen criptomonedas que son para juegos, hasta millonarios acaba de lanzar su propio fan token, el equipo de fútbol. Sí, pueden existir, hasta nosotros podemos hacer nuestra criptomoneda matista, si quisiéramos. Uy, sería una La chimba. verdad, ahora es el esfuerzo en mercadeo, el esfuerzo en comunicación, el esfuerzo en el libre mercado como tal, de demostrar que tu criptomoneda tiene valor. Por ejemplo, la primera moneda, si nosotros ingresamos a CoinMarketCap, que es uno de los... ¿Qué es CoinMarketCap? CoinMarketCap Ah, esa es la de es una donde página miras. donde es como de las páginas más grandes, aunque existen varias, TradingView, Bubbles, existen varias donde tú puedes entrar a ver en tiempo real el valor de las diferentes tipos de criptomonedas. Pero hoy quería que habláramos de Bitcoin Sí, no, está re bien. como tal, porque siento que ahí también ya nos podemos ampliar a otros temas que nos pueden llevar a otras 2 horas de charla, aunque sería muy chévere hacerlo, pero En este caso, ¿te creo que gusta ha sido, Bitcoin? y no, y creo que para poder, primero que todo, Porque yo también lo que veo es que lo que más te gusta es Bitcoin. es por lo que Bitcoin como tal, ¿por qué me gusta Bitcoin? O porque Bitcoin como tal debe ser como lo principal a entender.
pienso Exacto, yo, al exacto. entrar al... Porque digamos que cuando hablamos yo me di cuenta que Bitcoin y Bitcoin, Claro, y para entrar incluso empezar a hablar diferenciaste, no hablemos de Bitcoin, no de las criptos. Exacto, exacto. Para poder, es que empezar a hablar del mercado de las criptomonedas también es empezar a hablar ya de casi una bolsa de valores en tecnología, ¿sí? Mientras que hablar de Bitcoin es hablar de una tecnología que va a llevar a la raza humana a evolucionar su nivel de conciencia a otros niveles. ¿Por qué lo digo? Déjame Explícate, por seguir favor. explicando este tema, desarrollando el por qué Bitcoin me parece como algo tan trascendente para la historia, Escucharé con la patica. total, para la historia de la humanidad. ¿Por qué Bitcoin me parece tan trascendente? Porque vamos a hacer otra analogía. Es la Están mejor re buenas, forma. Es están la re mejor buenas, forma. re buenas las analogías. El poder se concentraba en la iglesia antes de la invención de la imprenta. La iglesia, a través de toda su inquisición, a través de imponer el valor, a través de imponer su poder a través de la fuerza, lograron conquistar gran parte del mundo y en casi todo el mundo, en los países más desarrollados, o sea, en los países más poderosos, en esa época donde la iglesia estaba asociada con el Estado, eran el Estado y la iglesia, eran los que dictaban los valores de la sociedad, lo que se decía. A la iglesia porque tenía tanto poder, porque tenían el monopolio del conocimiento. Ellos, la iglesia eran de los poquitos, o sea, que escribían y podían leer. Claro. El conocimiento estaba monopolizado por unos pocos, la iglesia daba la misa en latín para que nadie la entendiera y ellos poder monopolizar como tal el conocimiento y que tuvieran fe ciega bajo lo que la iglesia les decía de cómo entender, ver, percibir y actuar en el mundo. Sí, la iglesia y el Estado iban de la mano completamente. La invención de la imprenta fue una tecnología tan disruptiva porque permitió lo que antes era un lujo de unos pocos, el conocimiento tuviera un gran acceso para toda la humanidad. Entonces lo que pasó de ser un bien que solo tenían unos pocos, después de la invención de la imprenta, muchas personas pudieron empezar a aprender a leer y a escribir afuera del dominio de la iglesia. Obviamente esto a la iglesia no le gustó nada. Entonces, ¿qué empezó a hacer la iglesia? A intentar prohibir las imprentas. La tecnología era tan disruptiva que la gente como tal empezó a imprimir libros de cómo hacer imprentas, la gente se reunía a aprender a leer y a escribir fuera del yugo de la iglesia, se dieron cuenta que no necesitaban de la iglesia para sus vidas, sucedió el Renacimiento, se separó la iglesia del Estado y como tal la humanidad entró a una revolución industrial, una revolución de conocimiento, a la época científica, ¿sí? Fue una revolución muy positiva para el humano el hecho de que la iglesia y el Estado se hayan separado. ¿Coincidimos? Totalmente. Fue algo muy positivo para la humanidad. Me parece que también coincide perfecto con lo que estás contando de Bitcoin. Entonces, a lo que voy es que Bitcoin, la tecnología tiene el poder, ¿sí? La tecnología tiene el poder de efectuar grandes cambios en las estructuras de poder. Otra analogía, otro ejemplo, hablando de tecnologías, que como tal, no quiero entrar a hablar de política, derecha, izquierda, si los bancos son malintencionados, sino eso es lo de menos, o sea, para mí que pueden haber muchas personas en el banco en verdad pensando cómo es la mejor forma de ayudar a los demás, o sea, la gente también es buena, ¿sí? O sea, hay gente buena y tal vez ellos están, pensemos, démosles por ahora el voto de confianza. Principio de buena fe. Sí, démosles el principio de buena fe a los bancos de que están haciendo lo mejor por nosotros. Listo, bre. Sí. Para que siga la historia. Exacto. Lo que sucede es que el sistema está fallando y hay una tecnología alternativa en la cual permite eliminar la necesidad de que alguien tenga monopolio sobre las finanzas de las personas. Eso es solamente eso. Bitcoin te permite ser financieramente libre, te permite intercambiar con toda la red de Bitcoin sin necesidad de una tercera parte y solucionando el problema del doble gasto. Ok, sí, no, eso está re claro, todo eso está re claro. Exacto. Solo como, digamos que me gusta traer las cosas como a
a lo práctico, ¿sí? Como Sí, que sí, no sí. sé, hagamos de cuenta que el podcast lo está escuchando alguien en El Salvador, pero en Puerto Rico, En El Salvador pueden ir a comprar Bitcoin. exacto, lo que sea, sí, pero alguien X normal que trabaja, Sí, que sí que conoce el modelo, que se gana la plata así, que le toca ir, pues, hacerlo real, y las facturas, y la rienda, y los servicios, y, bueno, en fin. ¿Cómo podérselo aterrizar a una persona, sí, como cotidiana, pues, digamos que nada, y está escuchando esto, de pronto está acá, hasta este punto, y quisiera como empezar, entonces, como le sonó como, hey, qué chimba todo esto que están hablando estos manes, mira lo que dice más, lo que es descentralización, como la revolución que permite la tecnología frente a las estructuras de poder, como el hecho de poder zafarnos de terceros, de tener control nosotros, bueno, como que listo, Santrum, re maravilloso y tal. Yo soy un X que nada que ver, me ganó la luca normal, voy a trabajar al restaurante o lo que sea, ¿cómo le entro? O sea, bueno, como... me parece una muy buena pregunta y también para eso me gustaría explicar algo muy rápido, que es, Breve, listo. Y sí, exacto, como no, lo que total, digo, no solo acá, sino, no en sé, o todo sea, el porque no solo mundo. funciona acá, es la pregunta, Exacto, por eso es exacto. como, Esto es una red que está en todos los países del exacto, mundo. Argentina, si alguien lo escucha, lo que digo, lo que Exacto, sea. exacto. Yo qué te diría, porque mi experiencia ha sido acá en Colombia, si Ok, correcto, solo como para... sí, existen muchas posibilidades, pero digamos para el Juan ordinario, ¿sí? Claro, Para, exacto, que está diciendo como, hey, qué chimba lo que están exacto, diciendo. como para mí Como le entro, que me me entra, cansé que se baje el que a mí no peso, me pagan güey. en dólares, ¿sí? Como Exacto. me comprar un dólar que uno, perdón, Yo manejo perdón. net, Sí, no, todo bien, exacto, exacto. exacto. Pues yo sugeriría, o sea, Bitcoin es un bien que se puede comprar, o sea, desde 10.000 pesos, por así decirlo. ¿Sí? Te dan una fracción de Bitcoin. La fracción más pequeña que existe de Bitcoin se llama un Satoshi. No, pero Pero, creo que pero, se ven, puede comprar mínimo de 15, desde $15. pero si tú vas a una casa de cambio, que era Ah, lo que yo ok. iba a ir, Me continúa, ajá, por estamos favor. desde la persona que sí, que me pagaron en efectivo en el restaurante. Exacto, A mí exacto. sí, Ya, mi volver, estoy jefe con en mi el bicicleta. restaurante, exacto, me pagó en efectivo. Y a mí me sonó, o sea, yo soy adelantado en las vueltas, me gustó eso, creo en la Creo tecnología. en la tecnología, exacto. Qué chiva que están diciendo En verdad, todo. creo en las matemáticas más que en un grupo de personas. Total, Sí, exacto, sí, y listo. no importa, Quiero hacerlo real, me no gano sabía. 200 lucas a la semana, o sea, y logré ahorrar 10 lucas y quiero meterle 10 lucas toda la semana. Yo, Exacto. ¿cuál ha sido mi experiencia en las casas de cambio? Tú puedes ir a Ok. una casa de cambio y por favor dame estos 10.000 pesos en una fracción de Bitcoin. Y ellos te van a vender una fracción de Bitcoin ¿Y a 10.000 cómo pesos. hacen eso? O sea, porque listo, ¿cómo ellos me dan mi Bitcoin? Ok, necesitas descargarte en tu dispositivo celular. Oh, exacto, Sí, sí, exacto. sí, Ok. en tu dispositivo celular una billetera de Bitcoin. Por Como una favor, billetera, ok. descentralizada en lo posible, como una Trust Wallet o Exodus que estábamos analizando hoy. Sí, ok, sí. A mí me ha servido Trust Wallet y allá yo Que es le como uno. una billetera Exacto. virtual donde puedo recibir mi Bitcoin. Y es una billetera, a lo que vamos a decir, es una billetera que está conectada al nodo transaccional de Bitcoin. ¿Sí? O sea, está Sí, conectada a toda la red neuronal que está por todo el mundo y sí. ella también te va a validar como tal la transacción que sucede entre una parte y otra. ¿Qué sucede? Demora 10 minutos, alrededor de 10 minutos, puede ser mucho menos, pero Pero, como es un proceso aleatorio, a lo que sí. hablamos es una rifa del Del orden, bloque, del bloque exacto. de, Que se logra desencriptar. exacto, que se logra desencriptar. eh, Necesitas una billetera la cual puedas tú tener control total sobre tus Bitcoin, que nadie, tú ya sabes que nadie te los puede inflar, tú ya sabes que nadie te los puede tocar, que nadie los puede gastar por ti. Entonces, estas billeteras te dan... Que es lo que estábamos mirando que Sí, no está pasando con Binance. sí, exacto, eso también ya es otro tema, que son los exchanges centralizados, pero acá les estamos enseñando a la forma de en verdad ser dueño de tu Bitcoin y que no te dejes meter la mano por una entidad central, por un gobierno, que tal vez el gobierno diga, ay, te compren Bitcoin en esta aplicación de gobierno. Uy, Ya claro. existen acá en Colombia, ya No, existen. ¿en Sí, serio? sí, sí, sí. Claro, porque entonces ahí empezarían O los sea, a mí impuestos. me llegó una noticia que no recuerdo el nombre de la aplicación, ¿te acuerdas del nombre de la aplicación? Mobi se llama. Ustedes pueden entrar, es una aplicación que tiene como un símbolo un marranito verde y acá en Colombia, según lo que leí, se estaba pasando también una ley para la regulación de criptoactivos antes que en El Salvador. Y los bancos ya se estaban preparando y existen ya sus aplicaciones como tal en el App Store, pero
ya que hoy estamos explicando un poco de la filosofía de Bitcoin, que es anónima, o sea, sí es verdad que hay un registro transaccional en el cual todos podemos ver y llevar cuentas de dónde a dónde hay tantos Bitcoin, qué billetera tiene tantos Bitcoin, pero sigue siendo anónima. Nadie puede saber dónde están estas billeteras, ni nadie puede saber quién está detrás de la transacción, ni de quién son esas billeteras. Ese registro transaccional existe para mostrar transparencia, que es un problema que existe con la banca. Yo no puedo ir allá a decir que "Ay, déjeme ver el registro transaccional". No importa que no me muestre de quién es, solo va a decir, no, usted que está loco. Suba a mirar allá al mirador, que es bonito, pero no venga acá, que eso no le importa. Mientras que si yo quisiera saber, ve, será que hackearon Bitcoin, será no sé qué, me meto al registro transaccional de Bitcoin y ahí sencillamente puedo ver qué transferencia, pues, dónde están las Bitcoin del mundo. Ok, pero alguien podría hackear tu billetera. Y sacarte tus Bitcoin. Pero por eso yo recomiendo esas billeteras descentralizadas, porque si llegaran, a ti no te pueden retirar esos fondos a menos de que tú hayas fallado en alguna de las medidas de seguridad. Claro. ¿Sí? Esa es la única que te pueden llegar a hackear tu billetera. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que puede llegar a ser muy práctico. Hoy con Fabi abrimos el Trust Wallet. Trust Wallet. Sí, entonces Trust Wallet te va a mostrar 12 palabras con un número, con un orden, el cual tú debes anotar y guardar en un lugar muy seguro. La gente por facilidad tiende a sacarle un pantallazo y a guardarlo en su computador. Ahí ya estás comprometiendo tu seguridad. No sabemos si Facebook, Instagram, WhatsApp tengan acceso a tu carril de fotos. ¿Qué sabemos? Exacto, entonces, ¿qué se sugiere? Anotarla en un pedazo de papel, tal vez guardar la mitad en un lado, el otro pedacito en otro. Tatuársela en el cuerpo. Memorizártela, y ya nadie va a poder saber absolutamente nada, cuántos Bitcoin tienes, cuántos te entraron, cuántos salieron. Pero ¿y si alguien hackeara la billetera en general? O sea, pues eso podría pasar, como que alguien hackee la billetera. Eso sucede con lo que hablábamos de los exchanges centralizados, porque como tal, si tú entras a una billetera... O sea, sí sucede. Sí, como por ejemplo a Binance lo han hackeado. A Binance lo han hackeado. Exacto. Entonces, lo que yo sugiero es para tener la mayor como tal seguridad, porque si es posible que tu celular conectado al internet pueda tener alguna vulnerabilidad de seguridad o de alguna forma se comprometió seguridad. Es importante siempre que guardes tus llaves muy bien o que lo transfieras a una billetera de seguridad, o sea, una billetera física, ¿sí? Que es como una especie de USB. Sí. Entonces ahí ya tú vas a estar a salvo de que, así digamos, claro, te quisiera hackear tus Bitcoin, por así decirlo. ¿No? O alguien, un hacker malintencionado que tiene acceso así como a tus datos personales o algo. Como, está con una red maneja esta billetera, saquémosle acá los Bitcoins. Sí, porque, o sea, uno nunca sabe los avances que pueda tener la tecnología, ¿sí? Que se popularice Bitcoin. Pero Bitcoin lleva 13 años demostrando que es infalible y lo han intentado tumbar muchas veces. Por eso ha cogido el valor que tiene. Esa es una de las respuestas a la pregunta. Porque Bitcoin lo han intentado prohibir los gobiernos. Lo han intentado hackear desde los mismos gobiernos hasta mismas personas que quieren invertir en Bitcoin y encontrar alguna vulnerabilidad. Claro. Bitcoin lo han intentado hackear a diestra y siniestra, han intentado tumbarlo, han intentado regularlo, han intentado, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Cuando en mayo, por ejemplo, a mí mi experiencia fue que invertí en Bitcoin en mayo y al otro día cayó como el 50%, porque el gobierno chino decidió prohibir Bitcoin. Pasaron 3 meses y Bitcoin ya había roto otra vez históricos máximos. Tiene sus valores porque a través de su código encriptado ha demostrado que es invulnerable a cientos de ataques, presiones gubernamentales, empresariales, corporativas, restricciones. La gente cada vez más está adaptando Bitcoin como una tecnología. Sí, pues yo vi que más bien le paga ya a sus peleadores en Bitcoin. Aaron Rodgers ya recibe también parte de su salario en Bitcoin.
entremos a hablar de Leo Messi, por ejemplo, él recibe también parte de su salario en el token de Chili's, creo que es. No, en los PS, bueno, en la... En el token del PSG Sí. que está Es un asociado. PSP, algo así, no sé. Ese fan token existe dentro de la plataforma de socios.com y la moneda de socios.com como tal es Chili's. Chili's es como la que rige a todo ese tipo de fan tokens relacionados con el deporte, por ejemplo. O sea, si yo compro un PS, lo que sea, compro un Chili's. No necesariamente, pero si tú quisieras acceder a los beneficios que te da tener un PSE, Serían los mismos. o sea, te tocaría como tal intercambiar en la plataforma de socios.com, que es donde tú por tener esa moneda la puedes tener diferentes beneficios, entrar a rifas, tiquetes de partidos, regalan a los que tengan la moneda del club dentro de la plataforma socios.com y el token que se intercambia en esa plataforma o por el cual, digamos, tú quieres en esa plataforma comprar el PS dentro de Chile sin tener que acceder a Binance, ¿sí? Dentro del mismo socios.com, que debería ser así, ¿sí? Porque es donde vas a obtener los beneficios. Entonces yo quiero comprar el PSE dentro de socios.com porque ahí dentro de socios.com a través de Chilis puedo intercambiar el PSE por la moneda del Alacio, por la moneda de Millos, por la moneda de algún peleador de la UFC y obtener beneficios, participar en rifas, apuestas, es como toda una dinámica en el mundo de los deportes, digamos. Chilis es la moneda del proyecto de socios.com, requiero chequearlo, la aplicación es súper, cubren una cantidad de deportes, siempre tienen noticias, están regalando camisetas, rifas, NFTs, ahorita el token de Chilis debido a que pues ya estamos entrando en algo que podríamos decir la post pandemia, la gente está volviendo a ir a ver fútbol, a los escenarios, están volviendo a retomar como tal sí, la actividad deportiva masiva, entonces la gente se ha visto muy interesada por el esfuerzo de esta plataforma Chilis y su token ha subido de valor considerablemente. Entonces eso también es como muy interesante pensar más allá de Bitcoin en lo que la tecnología blockchain podría llegar a ofrecer para las personas. Eso estaba pensando porque en un punto literalmente podría ser la revolución, se acabó el otro modelo, o sea, yo por eso podría llegar un momento en que solo funcione así, ¿no? es que lo que Como sucede todo es avance que allá, más porque- allá de Bitcoin, nosotros hemos logrado como humanidad descubrir lo que es la tecnología de la descentralización y la cadena de bloques, que eso nos va a permitir como tal construir lo que es el nuevo Internet, que es el Internet 3.0. ¿Qué es eso el Internet 3.0? Entonces estamos Yo como que tal escucho que hablan del Internet 3.0, yo estamos ni puta idea del Internet 3.0. entrando en una nueva época del Internet. El Internet 2. El de Internet. O sea, el Internet en el que estamos, Escucha, ¿cuál es? el 2.0 y estamos en la evolución ya del 3.0. El 1.0, digamos que fue cuando que Google tomó el monopolio, ¿sí? Los buscadores, los anuncios por buscadores, el email, que era lo que regía el mercado del Internet, el 2.0, que es lo que rigió, es lo que rige hoy en día Facebook. las redes sociales, ¿sí? Y son centralizados, todos. Sí, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp, en Todo. verdad son Facebook. Sí, y todo su base de datos es centralizada y ahora la tecnología que se está imponiendo, y esto no es, o sea, no es contra nada, no es contra nadie, simplemente es tecnología nueva. Es tecnología nueva. Es tecnología nueva que se puede usar de la forma en que uno pueda mirar cómo la usa. Exacto. Entonces es tecnología nueva que nos permite solucionar como sociedad los diferentes tipos de problemas para poder avanzar y cada vez generar más riqueza y más igualdad para todos, que es al fin y al cabo lo que nosotros quisiéramos como sociedad, que todos la pasáramos bien en la isla. ¿Sí? Y que todos acordemos que tal vez estos 3 muchachos que se rompieron el lomo ingeniándose cómo hacer más cocos, también pudieran acumular sus cocos sin afectar de que todos los otros la pasen bien, o sea que todos la pasen bien. Esa es la idea de la tecnología, avanzar como sociedad. Digamos, WhatsApp cuando se instaló, ya no tuvimos que usar BlackBerry, fue mucho más accesible para todos, desde cualquier dispositivo, desde el computador. Claro, ya no era ¿sí? Dame tu PIN. Ya dame tu PIN, ni tu email para conectarme al computador. O el Messenger. Sí, entonces pero es Messenger como... fue esa época. Eso era Exacto. Internet 2 o 1. No, uno, claro. Uy, claro, nosotros vimos el 1. Nosotros vimos desde el Full cero. MySpace. Exacto, y ahora, entonces
Desde el Nosotros, sí. ¿y qué está sucediendo? Entonces, Ahora en el 3. exacto, en el 3.0. Vamos a entrar al mercado de valores de las criptomonedas. Todos los proyectos abajo de Bitcoin, la gran mayoría, son proyectos en tecnología que buscan mejorar servicios en tecnología en todos los campos, desde los videojuegos, las finanzas, las redes sociales, el deporte, las comunicaciones, incluso el mismo proceso de cadena de bloques, hasta el mismo proceso de cadena de bloques, buscar los que sean más amigables con el medio ambiente. A veces otro tema que hay que discutir de Bitcoin, que siempre tiene un gasto energético, pero Okay. nunca es comparable con el gasto energético que tienen los bancos para mantener sus registros, ¿sí? Y un bien que en verdad no, o sea, que no requiera es el primer bien también que, un paréntesis, que no requiere de una seguridad armada para defenderlo, porque yo puedo llevar Bitcoin y nadie se tiene que enterar. Exacto. Sí, siento que justifica para nosotros, como, y es una opinión personal, siento que justifica para nosotros como humanidad el gasto energético. ¿Por qué? Porque nosotros Sería como una inversión energética. Sí, porque ya no vamos a necesitar gastar en armas para proteger nuestros bienes. Eso es una evolución, otra vez Bitcoin, pero otra evolución Bitcoin de que... Otra evolución. Exacto, o sea, para resguardar el oro, desde los castillos, armaban castillos impenetrables, con gente con armadura, huecos, con cocodrilos, para evitar que viniera toda la gente a quitarle el oro al rey y se lo hubiera ganado de manera justa o injusta, ¿no? Pero... Y hasta hoy en día mira ese edificio tan grande para resguardar el computador central de... ¿Se ve? ¿Será que el parche? Uy, sí, mira, el parche lo ve. Claro. De grande, el Claro, Colpatria. claro. Entonces, ya hay guardias armados resguardando la entrada del Colpatria. Con armas Los grandes. veladores. Exactamente. Entonces Bitcoin no necesita de eso. ¿Sí? Bitcoin solo bajo protocolos de inteligencia prácticamente militares impenetrables. Claro, porque... Y es una revolución tecnológica. ¿Qué tal la humanidad en verdad ya reduciera su demanda por las armas? También reduciría su oferta y el mercado de armas se vería completamente reducido y habremos evolucionado como humanidad. Total. Sí, entonces yo por eso te hablo de Bitcoin más allá del mercado de las criptomonedas y la web 3.0, porque sí también son consecuencias de un invento que es de punta, de tecnología tan de punta, que va a permitir construir un nuevo mundo, un nuevo Internet, bajo un concepto en el cual nosotros los usuarios somos dueños de nuestros propios datos, somos dueños de nuestra propia privacidad y somos dueños de prácticamente ¿sí? nuestras propias finanzas sin la necesidad de una tercera parte. Y que está bien confiar también tus dineros en una tercera parte. Por ejemplo, ya sabemos, bueno, que los bancos hoy en día no responden como tal a las leyes del libre mercado. Sus productos financieros son deficientes porque la inflación es más grande que tú invertir en un CDT. Y esto se debe a que, como ellos están diluyendo el dinero en el sistema, no pueden ofrecer mejores créditos o están tan monopolizados que no ven la necesidad de mejorar su producto bajo las leyes del libre mercado. Ahora también existe en el mundo de las finanzas como tal de los criptoactivos en el cual tú puedes confiar en un exchange como Binance, OneInch, Celsius, en el cual tú deposites, les prestes tu dinero y ellos te devuelvan un interés que en verdad sea competitivo. Pero ¿qué sucede? Que ya empiezan a dar mejores opciones de productos financieros, porque también existe, está bien tú guardar tus Bitcoin y tener la máxima seguridad, pero si tú también quieres como tal invertir y ponerlos a rendir y tal vez generar intereses compuestos por nada más tú prestar tus criptomonedas, puedes entonces acceder al mercado de los productos financieros en criptomonedas. ¿Y qué sucede? Que entonces la gente dice, wow, ¿cómo es posible que me estén ofreciendo un interés anual del 50%? Es impensable en el banco. Eso en banco no lo ofrece, pero la explicación es sencilla, es por la misma ley de oferta y demanda en el mercado. Ya los diferentes activos diferentes personajes que están ofreciendo sus servicios financieros, las diferentes empresas compiten en un libre mercado de como tal ofrecer mejores productos financieros para las personas, optimizando como tal las finanzas tanto de ellos como de las personas de una manera
más confiable o de una manera no más confiable, porque igual tú al depositar tus activos estás depositando confianza en personas, pero tal vez bajo la forma de confiar en el libre mercado y en la competencia leal en un libre mercado, que tiende a mejorar el servicio, a tratar mejor a los empleados, ofrecer mejores productos, a diferencia un poco de los bancos, que son empresas que el mismo gobierno está salvando a través de la inflación, de imprimir dinero. Entonces sus servicios como tal los llamaría empresas zombies, porque son empresas que las reviven los fondos de todas las personas. Empresas zombies, Sí, total. son como empresas zombies porque las reviven, o sea, bajo las leyes del mercado debieron haber quebrado. No Claro. ofrecen servicios competitivos para las personas, Totalidad, tus transacciones son lentas. Exacto. Con los empleados tú los ves, o sea, en mi experiencia, como te digo, fui al BBVA y veo toda esta cantidad de quejas de una energía súper oscura dentro de los mismos empleados, los mismos clientes. Bajo las leyes de un libre mercado, esta empresa debería mantener felices tanto a sus clientes como a sus empleados para poder perdurar en el tiempo. ¿Sí? Tiene sentido bajo unas leyes del libre mercado. Sí, tiene mucho sentido. Y el sistema se ha visto tan fracturado es precisamente por esa ruptura entre el modelo de confianza, que pasamos de confiar en algo que era el oro a alguien que es la banca central y el gobierno. Bitcoin nos está permitiendo la opción de optar, de cambiar de nuevo el modelo de sistema y dejar de confiar en algo o en alguien y confiar en las matemáticas puras, en la naturaleza. Eso es Bitcoin. ¿Podría pasar que entonces en un punto todo podría ser Bitcoin? Sí, quién sabe del futuro, o sea, el Como futuro que es ya no demasiado incierto, o sea, Como esto que es ya un no se primer- maneje efectivo. esto es un experimento, yo no sé el futuro. O sea, que no, nos digo, puede- como imaginando una posibilidad en Sí, 50 total. años, como de acuerdo a lo que ves Sí. que está pasando. Pues es que sí, por las leyes del libre mercado vamos al ejemplo de la iglesia cayó cuando la gente, aunque hoy en día existe la iglesia, y los que quieren ir a la iglesia van a la iglesia, pero la iglesia no tiene decisión sobre cómo se va a regir las vidas de las personas. Entiendo, Sí. puede pasar que... Exacto, que quien quita que los bancos en verdad Sí. sientan la presión del libre mercado y bajo esa presión del libre mercado se pongan las pilas y empiecen a ofrecer mejores servicios financieros para las personas, tal vez que adapten servicios de acciones, de criptomonedas, que empiecen a dar por lo menos CDTs que superen a la inflación, ¿sí? Como volverse en verdad competentes para uno querer comprar su servicio como Claro. cliente. Claro. Es claro. eso, y la sociedad Sí, funciona. es que supere la inflación mínimo. Exacto, como para poder por lo menos salvar. Decir, listo, Que el banco todo. te diga, yo te salvo de la inflación, te ofrezco este CDT. Pero es que ya eso ni siquiera sucede porque son empresas, en mi opinión, zombies. Esto lo digo desde zombies desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de una opinión Los personal. muertos vivientes Sí, ahí. yo en verdad, o sea, yo no le aconsejo a nadie, le estoy diciendo que cierre su cuenta bancaria. Estas no son recomendaciones financieras. Exactamente, nosotros somos dos músicos acá. Que conocemos, Sí. somos curiosos. Exacto, que Tenemos alguna experiencia. Pero más allá de eso, nosotros hacemos es como música, yo estudié comunicación social, Yo nada soy de psicólogo. finanzas, entonces tengan en cuenta también eso, mientras, ¿sí? Que Es una conversación de curiosos. es una conversación de curiosos y también decirle a las personas que investiguen, pongan en YouTube qué es Bitcoin, Claro. así, qué son las Sí, criptomonedas, sí, ya. porque es una alternativa y ya... Porque es una alternativa. Sí, yo no estoy diciendo, acá también quiero decir algo muy importante y Un es, disclaimer, como un... sí, como un disclaimer y es eso, como que hagan su propia investigación, Claro, exacto. hagan su propia investigación más que todo, sí. Y no sé, bueno, Bitcoin no es un esquema para hacerse rico, primero, o sea, eso. Ese sea también como Eso uno es de otro los disclaimer. mito ahí Sí. que se vende. Aunque las personas se han hecho grandes fortunas con Bitcoin, o sea, no lo Millonarios. vamos a negar. Las 30 personas se han vuelto muy Muy adineradas, o sea, han logrado. Bitcoin ya cumplió su propósito que fue después de la hiperinflación, de la salvada de los bancos del 2008 con el gobierno de Estados Unidos. Las personas que lograron transferir su valor de su trabajo a Bitcoin, el valor o sea, su riqueza, por así decirlo, su patrimonio lo transfirieron a Bitcoin, salvaron de la hiperinflación y además obtuvieron beneficios Sí, por confiar en una tecnología de primeros.
ahí está el por qué los primeros que adoptan Bitcoin tal vez salen beneficiados, es porque ellos Claro. dieron su voto de confianza Exacto. antes que otros. Total. Entonces parece Merecen la un ganancia. justo beneficio Total. de haberse aguantado que Bitcoin lo van a prohibir, que se va a caer, de Se los cayó. atentos de hackear. Llegó a costar $2. Sí, exacto, de los atentos de los intentos de hackeo, de los intentos de vulnerabilidad, de las prohibiciones, de China lo ha prohibido 10 veces. Claro, ¿sí? ahora que ya todo el mundo sabe que funciona, todo el mundo Y es que compra los Bitcoin. chinos también pues tienen su estrategia. Los chinos secretamente, lo único que lo ha hecho público es El Salvador, pero los países ya tienen Bitcoin. Se dice que China tiene más de 110 mil millones de dólares en Bitcoin y por eso ellos lo prohíben, no lo prohíben para manipular sus precios en el mercado y verse beneficiados por ello. Entonces también hay que, como inversionista se recomienda también saber que el Bitcoin es un bien especulativo que puede sufrir en esta etapa tan inicial de la tecnología grandes manipulaciones en su precio, pero que las matemáticas detrás de Bitcoin y su modelo de apreciación con el tiempo de su valor está respaldado por las matemáticas. Entonces, si el dinero bajó y o sea, Bitcoin nada más por su modelo matemático tiene que siempre valer más. Y es lo que ha hecho constantemente durante los últimos 13 años. Y también ha hecho efectivamente durante 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, cumplió efectivamente con sus transferencias en 10 minutos o menos. Y manteniendo actualizada toda la red con el orden de cada blockchain, de cada dato. Entonces cumple 13 años Bitcoin, entra en un mundo post pandemia, pues las personas se vieron muy interesadas de nuevas alternativas. De superar la inflación. Exactamente. Y también, bien o mal, siento yo que, digamos, a mí hace unos años decía que chévere es el tema de las inversiones, como hacen, no, que tienen que contratar un corredor de bolsa, otra vez hay una tercera parte. Las criptomonedas me permiten a mí empezar a invertir en el mercado, o sea, aparte de Bitcoin, como en lo que yo creo que van a ser las empresas que van a dominar los sectores más importantes en la web 3.0. O sea, los que lograron invertir en Google antes de su consolidación, lograron grandes dividendos, ¿sí? Los que lograron invertir en Netflix generaron grandes dividendos. Ahora, yo estoy invirtiendo, por ejemplo, en el Spotify del futuro, que se llama Audios. ¿Sí? Claro. Tengo ahí unos pequeños dolaritos en Audios, pero si Audios se llega a consolidar como el Spotify o el SoundCloud de la web 3.0 y vuelve obsoletos tal vez a los de la web 2.0, claro, pues va a adquirir bastante valor. Entonces es como nosotros, el mercado de las criptomonedas nos permite empezar a invertir en lo que nosotros creamos que van a ser las empresas dominantes de los sectores de la web 3.0, los que alcanzaron a invertir. Si Google terminó volviendo obsoleto prácticamente a Yahoo, a Altavista, Facebook resultó, quienes se quedaron atrás, se quedó atrás. MySpace, Hi-Fi. Yo tuve MySpace. Exacto. Yo tenía mi top. Exacto, y eso es una red natural de la evolución de la tecnología. Como el humano. Exactamente, entonces a la tecnología en verdad no le importan las estructuras de poder, simplemente a la tecnología y a los humanos les importa adoptar una tecnología. Claro, para las estructuras sí les importa. Claro, ellos van a intentar hacer algo al respecto. Y pues lo que dices de China está muy pesado. Exacto, y ellos tienen que de alguna forma o adaptarse o ganarles, pero la tecnología cuando es tan disruptiva tiende siempre a ganar. Sobreponerse. Siempre tiende porque es tecnología. Otro ejemplo para cerrar en cuanto a disrupción tecnológica. Los humanos siempre han sido muy ingeniosos en el campo de batalla. Siempre han estado mirando cuál es la mejor forma de yo ir a atacar entre ejércitos, de la mejor táctica militar, que siempre buscan meter todo su ingenio en avances tecnológicos frente a la guerra, ¿no? O sea, los humanos entre la guerra son muy ingeniosos. Eso cuando, digamos, ocurren grandes avances tecnológicos, que el tanque de guerra, que el avión, que la bomba atómica, ¿sí? No consideremos bien o malo, pensemos en el avance tecnológico. Entonces, el microondas salió de la Segunda Guerra Mundial porque con los radares se utilizaban esas microondas. Exacto.
Y pues ya después se popularizó y se comercializó y se el estandarizó. telégrafo, el código Morse, todo sí, o sea, es como un enfrentamiento entre, o sea, si hablamos de siglos anteriores, es un enfrentamiento cognitivo entre diferentes grupos de seres humanos, cuál es el que logró mirar la forma del avance tecnológico más grande que me permitió imponerme al otro. Hitler, digamos, logró prácticamente cambiar el mundo con su máquina tecnológica de guerra y generó unos cambios en el mundo vastísimos, incluso el sistema financiero de hoy en día, y porque el dólar es la moneda sobre la cual sí se basa todo el sistema económico, es precisamente porque en la Segunda Guerra Mundial todos los países de Europa quisieron salir de su oro porque venía Hitler a quitárselos, lo mandaron para Estados Unidos. Estados Unidos se volvió la reserva mundial del oro, entonces tener todo el oro en un lugar, resguardarlo en un lugar salía mucho más barato que tener el oro en diferentes lados, y Estados Unidos después de la bomba atómica salió beneficiado como, por así decirlo, el gran ganador. Bien o mal, considérenlo, o sea, es simplemente lo que sucedió a nivel económico, se declararon los ganadores y todas las divisas se empezaron a ser comparadas contra el dólar, porque ellos eran la gran reserva de oro en el mundo, y entonces pudimos ver, todo el mundo fue testigo de cómo después de la década del 50, eh, Estados Unidos tuvo un gran boom económico. Pues claro, porque quién sabe qué hicieron con todo ese oro, se lo confiamos a unas personas en Estados Unidos y luego ya en el 71, ya Alemania en la década del 50 pidió una cantidad de oro por dólares y no les gustó nada a los gringos, nada. Entonces por eso en el 71 decidieron, ya no más, ya no más amigos, ya no vamos a devolver más dólares, más oro por dólares, y nada más el dólar pues nosotros vamos a decidir por decreto cuánto vale, cuánto sale. Y volviendo a lo de la tecnología, en el campo de batalla vamos a la época de los caballeros. Sí, los caballeros eran pesados, era difícil de que un caballero armado, ¿no? Con armadura, una arma larga, no era muy eficiente en el campo de batalla, pero se inventaron en el caballo el estribo, ¿sí? Se pudo trepar el caballero hacia a un caballo y con su arma larga, con su espada, con su hacha, con su lanza, barrer con 100 campesinos. ¿Okay? Luego el humano más adelante se inventó la pólvora. Y nada más ese simple avance tecnológico, un campesino así escondido en un árbol podía matar 10 caballeros. Ahora te pueden matar con una franco a kilómetros de... Exactamente. Pero entonces date cuenta de los cambios en la estructura de poder. En un lugar tan cambiante como la guerra, la tecnología. No, pues... O los chinos, como a través de la tecnología también han logrado estar intentando cambiar la estructura de poder a nivel mundial contra Estados Unidos, que es la guerra que estamos evidenciando un poco hoy en día. Pero nosotros como humanidad no nos podemos seguir quedando atrapados de guerras entre intereses económicos de ballenas, por así decirlo, de gente con mucho dinero, con mucho poder. Nosotros como humanidad tenemos que seguir evolucionando nuestra conciencia, nuestro pensamiento, y ahora, y antes como en esa época, a todos nos tocó hacer el esfuerzo como humanidad de, sí, como de actualizar el chip y aprender a leer y a escribir. Hoy en día nos toca actualizar el chip y hacernos cargo de nuestras finanzas. Claro. Eso es lo que me he dado cuenta yo un poco como toda esta experiencia y como humanidad, sí, como adelantar el chip y dejar de confiar nuestras transacciones en una tercera parte porque nos sale, el costo transaccional es muy alto y va en contra del libre mercado. Entonces como mejoremos como sociedad ese aspecto a través de la tecnología, es como la invitación un poco a entender la filosofía detrás de Bitcoin, mejorar nuestros procesos sociales de todos los aspectos, todos, calidad de vida, o sea, exactamente todo a través de cambiar el modelo de confianza, de confiar en un grupo de personas, en un grupo de gobierno, a confiar en lo que es la tecnología o las matemáticas puras. Si ya nosotros, la mayoría de personas, tenemos el voto de confianza de darle a Facebook, a Instagram, WhatsApp, darle todos nuestros datos, pues miremos a ver si le damos un poquito de confianza a algo que no nos pide, que nos ofrece total anonimato. Total. Qué chimba, Maldo, todo ese conocimiento. Pero... No, chévere poder compartir este mundo que hemos empezado a experimentar. Sí, pues yo la verdad también como muy
desde el desconocimiento, siempre Yo como hace- dejándome guiar y aprendiendo. Yo la verdad hace Sí, 4 con meses no sabía nada de esto. con humildad, pues, con mucha curiosidad. No, total, a mí también por eso me causa todavía mucha curiosidad. Mucha curiosidad porque me pues, genera- me genera sentido. Me ¿sí? genera muchas preguntas. Todos los días me estoy cuestionando Bitcoin, todos los días pregunto por dónde puede flaquear y también uno empieza a pensar Claro. por qué lado puede flaquear Bitcoin. O sea, uno mismo que ya está utilizando la tecnología, que está depositando su valor. Su dinero, Yo también- tengo ahí una Luca, o sea, Exacto, yo también he pensado a pensar, bueno, ¿cómo podría flaquear Bitcoin? Y hace poco me di cuenta, uy, tengo todo mi dinero en Bitcoin en un exchange centralizado, como, hey, tengo como que tomar alternativas porque entonces empezar, cada vez que uno más entiende Bitcoin, cada vez que te puedes sacar tal vez mayor provecho para tu vida. no, pues seguiremos estudiando. Seguiremos estudiando, total. Creo que se hizo ahí como una charla bien holística de todo el tema, Pero para no nos hayamos enredado tanto. me parece que se mantuvo Pareja. la base, sí, tomando cosas, pero pues la base era Bitcoin, o sea, la filosofía Bitcoin, lo que puede aportar Bitcoin, que llegó a ser tanto que mira todas las ramas que, por las que se puede extender, Es o sea, que- no, porque de pronto alguien le hablará, dirá, ah, no, neta, pero no entenderá de pronto, y eso que esto es una pequeña, pues, Charla. ajá, de todo lo que, y aún así fue re gigante. Es que imagínate a la humanidad, o sea, yo llevo en verdad 4 meses prácticamente intentando entender Bitcoin. Todos los días como aprendiendo a leer estas nuevas finanzas post pandemia. Hasta el día de hoy que siento que como que bueno, ya entiendo más o menos cómo funciona, porque yo todas las preguntas también me las he hecho esos 4 meses que se ha vuelto como mi obsesión. Entonces yo me imagino que en la época de la iglesia, cuando todos estábamos aprendiendo a leer y a escribir como humanidad, pues también era un gran esfuerzo También, aprender a exacto, leer y porque escribir, imagínate cómo actualizar el chip, en verdad, y eso es lo que yo siento que hay que hacer, que pero- es dar invitación al Exacto. final, no Bitcoin, no cripto, no, actualizar el chip actualizar como ser humano exacto, y empezar y abrirse a la posibilidad. abrirse a la posibilidad, como, sí, abrirse a la posibilidad de intentar darle una oportunidad a la tecnología. Es eso, como una tecnología que se ha probado infalible durante 13 años y que durante esos 13 años ha sido sometida a pruebas de, sí, o sea, ataque militar, por así decirlo. Y Sí, exacto. de alta inteligencia militar y no lo han podido tumbar, no lo han podido quebrar, donde solo una potencia logrará demostrar una vulnerabilidad en Bitcoin, su Se precio cayó. caería para cero, Cero. pero a lo que voy es que durante 13 años Sí, ahí. ha funcionado. Vamos a ver qué sucede. Vamos con toda, seguiremos adelante. Gracias, Fabi. Señala Matista. Pero gracias a ti, gracias a la energía, gracias a los que nos escuchan. No, tremendo. No.